Hola, ¿qué tal, gente linda de literatura argentina? Espero que estén muy bien. Hoy es jueves, es día de nuestra clase, digo más, es jueves, día de nuestra clase sobre Bioy Casares, sobre la invención de Morel. Acá. Espero que estén muy bien, como les decía antes, espero que se estén cuidando, que nos estemos cuidando entre todos. Ya tristemente nos vamos adecuando cada vez más, ¿no? A nuestra, me niego a denominarlo nueva normalidad, ¿no? Nuestra nueva realidad cotidiana que un poco a la manera de la obra de Bioy Casares parece estar imitando a la ciencia ficción. Bien, hoy decíamos, vamos a trabajar con... Antes de eso, perdón, algo que me había anotado para comentarles. Les agradezco a las que me mandaron los trabajos de intervención sobre la obra de Borges. Estuvieron buenísimos, mucho mejor de lo que pensé cuando preparé la consigna. Creo que me falta alguno por corregir, se los voy a mandar por el mismo medio por el que me lo enviaron. Como siempre digo, lo van haciendo en la medida de sus posibilidades. Eh, y me lo van entregando cuando pueden. ¿Sí? Bien. Hoy entonces vamos a trabajar sobre Bioy Casares. Estaba ansiosa, se ve. Quería empezar antes. Algunas cuestiones muy generales sobre la vida y la obra de Bioy, porque la mayoría quedan comprendidas en la primera parte de la clase pasada, donde trabajamos también sobre la época y sobre el clima de época y sobre las polémicas entre Florida y Boedo y algunas otras cuestiones que me parecen apasionantes sobre este periodo, ¿no? Bioy forma parte de este periodo, si bien vamos a ver el grueso de su obra comienza después, pero forma parte de este periodo claramente identificado con el grupo de Florida, ¿no? Por afinidad estética y también por afinidad personal. Bioy Casares, como seguramente sepan, fue el mejor amigo de Borges desde que se conocieron en el 32 en una famosa... Tiene como una especie de mito iniciático la amistad, ¿no? Parece que se conocieron en la casa de Victoria Ocampo en medio de una fiesta que Victoria estaba dando para un invitado extranjero y ellos dos se coparon tanto hablando que no hablaron con nadie más en toda la fiesta hasta que Victoria Ocampo fue y los retó. Les dijo, no sean mierdas. Con el carácter que la caracterizaba, valga la redundancia, y ellos ofendidos se fueron juntos y ahí así parece que, según contaban siempre, dio inicio la amistad que duró hasta la muerte de Borges, ¿no? En el 86. Bioy era un poco más joven, bastante más joven, algunos años más joven. Nació en 1914 y murió en 1999. Eso nos da, siempre me gustan estos personajes que nos pueden dar una idea bien acabada como de todo el siglo XX, ¿no? Lo transitaron tanto eh, vivencialmente como estéticamente, ¿no? Porque podemos pensar que Bioy también tuvo como una especie de periplo que acompaña el siglo en muchas cosas. Quizás un poco más que Borges. Venía de una familia hiper recontra, hiper acomodada, así que este sí que nunca tuvo que trabajar. eh, Desde muy chico se quiso dedicar a las letras, lo cual dentro de su clase social era un destino posible, así que no genera para nada escándalo. Eh, Tiene una obra profusa, porque justamente como escribía ya desde chico, tiene una obra bastante profusa, bastante amplia, pero esta es la particularidad que tiene, que no tiene ninguno de los autores anteriores. El libro que nosotros vamos a ver es de 1940, La invención de Morel. Él tenía ya para ese momento publicados libros de relatos, libros de una novela del 35, todo lo que vino antes del 40, él dijo que era una basofia y prohibió expresamente que se volviera a publicar. No quiso volver a hablar de ninguna de las obras que había publicado hasta ese momento. Así que siguen siendo como un gran enigma para la literatura, pero me gusta mucho esto de los autores que pueden renunciar por completo, pero digo más repudiar por completo una parte de su obra y decir, a partir de acá nazco yo, ¿no? Nazco yo como autor, en este caso. El 40 fue un año especial también para Bioy porque fue el año en el que se casó con Silvino Campo, que iba a ser su compañera para toda la vida. Cuando digo compañera, es siempre un término polémico, siempre están las ocampistas que ven en Silvina Ocampo una mujer oprimida por el tipo que permanentemente le era infiel. No, me parece que no corresponde a
no corresponde a los que estamos afuera analizar las particularidades de esa pareja que sin lugar a dudas tenía muchas singularidades, ¿no? Pero bueno, es verdad que Bioy tenía muchísimas amantes que estaban completamente declaradas, que tuvo hijos con otras mujeres, que una de esas hijas fue la crió Silvina como propia. Tuvo una vida, vamos a decir, iba a decir acorde como a los sujetos de su clase, pero a lo mejor no es tan así. A lo mejor es como uno de los bordes posibles de los sujetos de la clase, de la oligarquía a la que pertenecía, ¿no? Quiero decir, se le permitían, como buen oligarca, una serie de excentricidades, vamos a decir. Y esas excentricidades tenían que ver, en primer lugar, con su relación con el arte y, en segundo lugar, también con esta especie como de consumo voraz de sujetos, de mujeres. También viene a representar una figura única dentro del mapa, del concierto, de la literatura argentina. Digo única porque no hay otro que lo caracterice tan bien. Quizás un poco Mansilla, como habíamos visto, era el precursor de eso, pero Mansilla era un militar, digamos. Por más que le gustara la buena vida, era un militar, ¿no? Mientras que Bioy representa muy bien la figura de un tipo de intelectual que en Europa era bastante popular en el siglo XX, en este momento del siglo XX por lo menos, que es la figura del dandy, ¿no? El tipo que vive la buena vida, le gustan los placeres sensuales, le gusta empilchar, le gustan esas cosas, puede darse también esos lujos por pertenencia de clase. Y es probablemente el único exponente, iba a decir el mejor, no sé, porque ahora no se me ocurre otro exponente tan cabal, perfecto, de la figura del dandy, que en otros países va a estar representada, no sé, por otros escritores, ¿no? Tom Wolfe, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que se vestía todo de blanco, ¿vieron? Bueno. La característica, digo un par de cosas generales y después ya nos adentramos en algunas lecturas teóricas, ¿sí? Decía, tiene una obra bastante profusa, pese a que decidió anular toda una parte. Lo que vino después le fue suficiente para hacer una bibliografía amplia, con un conjunto de novelas muy sólido que le dio cierta trascendencia, cierto renombre dentro del conjunto de los novelistas argentinos. Empieza con La invención de Morel, sigue con Plan de evasión, una novela también de corte de lo que se llama la fantasía razonada o la imaginación razonada, como dice el propio Borges, que es del 45, El sueño de los héroes, que es del 54, El diario de la guerra del cerdo, creo que viene después, que es del 69, Dormir al sol y La aventura de un fotógrafo en La Plata, que es del 80 y pico, 84, por ahí. Tiene algunas otras después, pero ahora no me acuerdo cuáles son. Muchos libros de cuentos también, algunos libros de cuentos escritos en soledad, de relatos. Ay, no sé por qué me pica la nariz, mi abuela diría que me voy a pelear con alguien. Ay, espero que no. Algunos libros de relatos. Y yo decía, escritos en soledad y otros escritos, una rareza total en la literatura argentina, que escritos en coautoría. Tiene unos libros de relatos policiales escritos en coautoría con Borges, los escribían bajo el seudónimo de Bustos Domecq, que eran los dos apellidos, los dos segundos apellidos de los dos. Tiene una obra escrita a 3 manos, una rareza, o sea, si a 2 manos es raro en la literatura argentina, a 3 manos ya era un delirio total, que está escrita con Borges y con Silvina Ocampo. Solamente son entendibles también esas obras en el marco de relaciones tan estrechas como son la que tenían Borges y Bioy, y la que tenía Bioy también con su mujer, ¿no? El hecho de que formaran un núcleo tan estable, no solo vincularmente, sino estéticamente, ¿no? Tenían algunos puntos, evidentemente, muy trabajados en común. Tiene algunos otros trabajos, quiero decir, para ser un tipo de un miembro de la oligarquía, ven que ha trabajado un montón. Él mismo diría eso. Ojo que yo trabajé, ojo que yo laburé. También escribió varios guiones en coautoría. Algunos de ellos son adaptaciones de sus propios libros. Por ejemplo, Diario de la guerra del cerdo, que lo adaptó Leopoldo Torre Nilsson. La primera
la primera película de Torre Nilsson también era sobre... Ay, ¿cómo se llama? Que es un cuento largo de él. Bueno, ya me va a salir. La primera película de Torre Nilsson también es sobre un cuento de él y él también trabajó en el guión junto con... También hizo el guión de Dormir al Sol. O sea, ven, laburó un montón. eh, tiene la particularidad, justamente por alguna razón que no podríamos analizar si quieren, muchas de sus películas han sido adaptadas, de sus libros han sido adaptados al cine. Eh, Como les decía antes, Diario de la Guerra del Cerdo, Dormir al Sol, El sueño de los héroes y La Invención de Morel, que ha tenido varias adaptaciones. La más célebre de las adaptaciones de La Invención de Morel es, sin lugar a dudas, el año pasado, ¿cómo se tradujo? Hace un año en Marienbad, creo que es la traducción. Es L'année dernière à Marienbad. O el año pasado, hace un año en Marienbad o el año pasado en Marienbad, es una de esas dos. Que es una película de Alain Resnais, una película probablemente de las más importantes de la década del 50 francesa, con guión de Rob Grillet, y que es una adaptación, o sea, la película empieza y dice adaptación de La Invención de Morel, de Bioy Casares. Es una adaptación muy rara, ¿no? Quiero decir, hacen una idea, algo que a mí me parece formidable dentro del conjunto de adaptaciones posibles. Toman la idea, ¿no? Y hacen otra cosa en relación a eso, ¿sí? Quiero decir, porque uno si no, vieron que siempre, en general, eso lo trabajamos bastante en clase, ¿no? ¿Qué pasa cuando se traduce de un lenguaje al otro? ¿Qué pasa cuando se traduce del lenguaje de la narrativa, de la literatura, al lenguaje cinematográfico? Bueno, siempre hay ahí un conjunto que los que lo leen lo viven como pérdidas, ¿no es cierto? Cosas que asumimos que se nos escaparon, ¿no? Se escaparon en la película persiguiendo quizás la trama. Bueno, este es un excelente trabajo de apropiación el que hace Alain Resnais, porque justamente para evitar ese tipo de ejercicios que siempre, en general, no digo siempre, porque hay algunos casos en los que es al revés, ¿no? Y la película es mejor que la obra escrita, por ejemplo, el Padrino, ¿no? De la película de Francis Ford Coppola es mejor que el libro de Mario Puzo. Y justo el otro día estaba leyendo, quizás esto sea más controversial, pero estaba leyendo, pues tenía que corregir para la editorial, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, un libro muy, muy lindo, una novela breve, si no la leyeron es realmente muy buena, pero pensaba que justamente también Francis Ford Coppola, también en la década del 70, en el 79, hizo esa adaptación que es Apocalipsis Now, que es una adaptación del Corazón de las Tinieblas, pero también hace el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Toma como el corazón del texto y modifica todo el resto de los elementos. Y para mí la película es mejor que el libro, ¿sí? O sea, lo que trabajó, lo que ideó Francis Ford Coppola en relación a ese centro nodal que tenía que ver con el delirado en el centro, en el corazón mismo del territorio inexplorado y las particularidades que se pueden pensar en relación al colonialismo, en relación a eso, son muy superiores en la película de Coppola. Pero bueno, es mi opinión. En el caso de Bioy, decía, la película de Alain Resnais es una buena experiencia. No sé qué tan, voy a decir la verdad total y absoluta, no sé qué tan digerible es para los tiempos contemporáneos porque es terriblemente lenta, ¿sí? Es estéticamente preciosa, una película divina, en blanco y negro, hermosa, ¿no? Todo pensado para producir un placer estético muy, muy grande, pero tiene un ritmo lentísimo, ¿no? La Invención de Morel, el libro de Bioy, ustedes tranquilamente me podrían decir que también tiene el mismo problema. Es un libro lento, puede ser, sin lugar a dudas, pero la novela quizás toma ese mismo elemento, esa idea como de un tiempo moroso que se desarrolla con muy lentamente y la lleva hasta las máximas consecuencias. También hay otra adaptación de la peli de
de La invención de Morel, que es una película de unos tipos que son unos delirantes totales que a mí me encantan. Si alguna vez ven algo, préstenle atención, que se llaman los hermanos Quay, Brothers Quay. Uno se llama Stephen y el otro no me acuerdo cuánto, que hacen stop motion, ¿vieron? La animación de objetos en general. Pero hicieron una película que no es con stop motion, o que la mayor parte de la película no tiene stop motion, que se llama, tiene un nombre rarísimo, El afinador de pianos de terremotos. The Piano Tuner of Earthquakes. Una película debe tener poco más de 10 años. La película es rarísima, por supuesto, como todo lo que hacen estos hermanos Quay, pero también cuando empieza la película dicen que está basada en La invención de Morel y hace como una mezcla rara de la literatura latinoamericana, si se quiere, porque toma el elemento central es de Bioy, y el personaje se llama Felisberto Fernández, en clara homenaje a... Es un pianista, por otro lado, un afinador de piano, pero un pianista al fin, que es una clara alusión, a Felisberto Hernández, el escritor uruguayo, que aquellos que cursen Latinoamericana conmigo este año ya van a leer. Bien. Eso entonces sobre algunas cuestiones generales sobre la obra, la característica, digamos, por supuesto en una obra que se extiende tanto en el tiempo, es difícil encontrar un único rasgo distintivo, ¿no? Sin embargo, creo que el primer rasgo distintivo, o sea, por lo menos en lo que Bioy puso siempre mucho énfasis, es en lograr una prosa elegante, ¿no? La prosa propia de un dandy. Cuando digo elegante, es una prosa muy cuidada, muy trabajada desde todo punto de vista, y muy minuciosa, un poco también al estilo de Borges, quizás menos mental, ¿no? Que Borges, pero más hacia ese lado. Otro rasgo que quizás yo encuentro, no está en La invención de Morel, pero sí está en otras obras, y sobre todo al final de su vida se vuelve como el rasgo esencial, es el humor, el uso del humor. La aventura de un fotógrafo en La Plata es un libro delirante directamente, que a mí me encanta. Algunos también señalan el componente amoroso, digamos, o barra erótico, que en general va guiando a buena parte de la obra, ¿no? Y uno puede pensar que, de última, el gran tema, o mejor dicho, la excusa que sirve a La invención de Morel es la pasión, ¿no? La pasión que siente nuestro protagonista, innominado por esa mujer a la que ve primero de lejos, ¿no? Y después se acerca, que es Faustín. Y la competencia, digamos, todos los avatares de la relación amorosa, ¿no? Porque una de las cosas que más tortura al narrador es esta especie de relación extraña, alternante, que tiene Faustín con Morel, ¿no? Que él puede atestiguar entre Faustín y Morel. Bien. Ustedes van a encontrar en el Classroom, además de este video y de la consigna de escritura sobre la que voy a hablar al final, van a encontrar también 3 textos que van a funcionar, voy a decir un nombre que parece un poco pomposo, pero como una especie de aparato crítico de lo que vamos a ver hoy. Un texto, en primer lugar, ustedes saben que a mí me gusta mucho Juan Forn, un texto de Juan Forn que se llama Calamar en su tinta, creo, que es sobre Bioy, que es un texto de color, muy lindo, sobre algunas características, pero tiene también algunos elementos interesantes para pensar la obra. Un texto de María Negroni, que está en Galería Fantástica, sobre La invención de Morel, un texto que es muy lindo también, y un texto de Soledad Kereiliak, que a mí me parece formidable, sobre este texto, sobre este libro de Bioy. Sobre eso me voy a detener un rato, sobre el texto de Kereiliak, ¿sí? El resto de las cosas, algunas interpretaciones, sobre todo de Negroni, el de Forn no, porque es más que nada nota de color, pero el de Negroni van a ir apareciendo en la lectura y sobre todo hacia el final. Pero me interesaba desmenuzar algunas de las cosas que presenta Kereiliak. El artículo de Kereiliak se llama Cientificismo residual en el fantástico de Adolfo Bioy Casares, y si bien no está literalmente, es una especie de adaptación de uno de los capítulos de su libro, Cuando la ciencia despertaba fantasía, prensa, literatura y ocultismo en la Argentina de 3 siglos. Libro formidable para mí, hermoso,
para pensar también las relaciones entre la literatura y ese momento muy singular de la historia de Argentina, ¿no? El momento de entre siglos. El periodo que ella toma es 1870-1940, ¿no? Y lo que busca son los diálogos que se establece, es un momento muy fecundo para pensar la literatura, y los diálogos que se establecen entre el devenir científico, sobre todo a partir de la... por eso ella habla de la prensa también, ¿no? Sobre todo a partir de la divulgación del devenir científico y la literatura, ¿no? En un momento fértil y también muy pujante, muy naciente de géneros como la ciencia ficción o el género fantástico, ¿no? Nacional. Les recomiendo el libro si les interesa más o menos el tema. Les puedo asegurar que es muy interesante todo lo que plantea allí. Trabaja sobre Holmberg, sobre Lugones, y al final, porque justo cae como hacia el final del periodo, la invención de Morel, ¿no? Aparte, piensen que es un momento también interesantísimo como de la historia de la ciencia, ¿no? Quiero decir, la ciencia en ese momento, había un montón de cuestiones vinculadas, por ejemplo, a lo que dice acá, ¿no? Al ocultismo, a los fenómenos mediúmicos o al mesmerismo, ¿no? A la hipnosis y demás, que todavía no habían definido exactamente su carácter, si eran científicos, si eran pseudociencia. Este es el momento definitorio, y estas líneas entre el discurso científico y el discurso literario estaban muy borroneadas, ¿no? También porque la propia metodología de la ciencia no estaba tan afirmada como hoy. Entonces había como una especie de borramiento de las fronteras entre ambos discursos, ¿sí? Así que es interesante analizarlo desde esa perspectiva, perdón. Bien. Empieza Kereilac. Voy a hacer un muy breve paneo sobre algunas ideas que me resultan copadas para pensar en relación a la invención. Después vamos a pasar a la invención de Morel propiamente dicha. Quiero decir, a leer algunos fragmentos en virtud de lo que vamos viendo. Lo que dice Kereilac, ella sostiene, mejor dicho, recoge cierta idea sobre el fantástico, que al día de hoy sigue siendo como la idea más pregnante sobre el fantástico propio de Argentina, ¿no? Dice, el fantástico original, y ella le pone como una especie de comillas medio irónicas a la idea de original rioplatense, surge en 1940. Surge con la invención de Morel, por un lado, y también surge con los textos que vimos la clase pasada de Borges, exactamente, que si se acuerdan son exactamente de este periodo, 39, 40, la gran década de Borges, que es la década del 40, ¿no? La gran década del Borges, sobre todo del fantástico. Lo que va a sostener, por ejemplo, Carlos Gamerro, que recoge en este texto Kereilac, dice, es que lo anterior fue emulación, porque ustedes tranquilamente me podrían decir, pero ¿cómo el fantástico surge en Argentina hacia la década del 40? Si nosotros en Latinoamericana vimos a Quiroga, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con Lugones? Digo que tiene unos textos fantásticos, como formidablemente fantásticos, como El Escuerzo. Bueno, lo que va a decir esta generación, y que recoge Gamerro, y que recoge de ahí Kereilac, es que esos eran como gestos emulatorios del romanticismo por un lado y del simbolismo europeo. Ustedes saben que el romanticismo era muy afecto a trabajar sobre lo sobrenatural. Pienso además de Frankenstein, pienso en la tradición romántica española, que llegó acá con mucha fuerza, ¿no? En las historias que recoge Becker, Gustavo Adolfo, quiero decir, que son en general, que eran muy leídas y que tienen ese corte en general, ¿no? Como de retomarle esas leyendas, iba a decir urbanas, pero no son urbanas, son rurales, ¿no? Lo que van a decir Borges, Bioy y después Gamerro y después Kereilac, digamos, ¿no? Como para ir pensando en generaciones de escritores, ¿no? Gamerro como la generación del 80 y del 90 y Kereilac como generación de la crítica contemporánea. Kereilac tiene unos años más que yo. Kereilac es la mujer de Kicillof, para que se ubiquen. Decía, todos esos sujetos van a decir, no, bueno, pero todo eso fue emulación, todo lo que vino antes de la década del 40, antes de Borges, Bioy, Silvina Ocampo,
es en definitiva una réplica o como una especie de codazo, de coletazo tardío del romanticismo europeo y del simbolismo, que también tenía larga tradición vinculada al fantástico. Empieza también, ¿cómo se construye esa idea de que el fantástico nace con ellos? También empieza con una especie de sistema de prólogos y de paratextos, contratapas y demás, que empiezan a celebrarse de esa manera. Yo no me acuerdo si la versión que les subí a ustedes de Morel tiene el prólogo de Borges, que es el prólogo con el que salió originalmente, pero el prólogo de Borges comienza diciendo esto, ¿no? Dice, este es un libro inaugural de lo que Borges denomina imaginación razonada, ¿no? Que no es otra cosa más que la alusión a la ciencia ficción. Libro inaugural de la tradición argentina. Nadie ha trabajado sobre esto acá. Esto nosotros sabemos que no es tan así, pero bueno, está esta idea de toda esta generación de que ellos son los primeros que trabajan con esto. O los primeros, diríamos en términos de Gamerro, que lo trabajan de una manera singular, muy específica, muy propia del Río de la Plata. Como verán, yo pongo un poco, ahí pongo un poco en tensión estas cuestiones. No estoy tan segura de que sea así. Pero todos los libros estaban así, ¿no? Se prologaban mutuamente, por otro lado, era como una especie de sistema de autores que trabajaban en conjunto y además iban como presentándose en sociedad en conjunto y todos sostenían que eran los primeros en eso. Sobre todo esto viene como a anular, vieron la tradición parricida de la literatura argentina, de la que ya hablamos la clase pasada, viene sobre todo a anular a la generación inmediatamente anterior, la generación de Quiroga y de Lugones. Recuerden que para Quiroga Lugones era como era un par y además era como un precursor. Sin embargo, se sostiene que Kereilac, y nosotros también podemos observar, en realidad hay algo que une a la obra de de Bioy con la obra de Quiroga, ¿sí? En primer lugar, una serie de tópicos que van a compartir. Uno podría decir, bueno, pero son los tópicos que comparte propios del género que ambos están cultivando. Pero también lo que va a sostener acá Kereilac, y de acá se desprende el resto de su interpretación, que me parece interesante, es que van a compartir cierta mirada de época sobre esto. Quiero decir, los dos van a abrevar, los dos van a ir a buscar su material de trabajo a el imaginario cientificista de Entre Siglos, ¿no? Este imaginario que combinaba de una manera un poco anárquica, un poco desestructurada, algunas nociones del orden de lo paracientífico, con nociones de lo científico, pero también con cuestiones vinculadas a lo paranormal, el ocultismo, el psiquismo, ¿sí? Los que trabajaron conmigo en Latinoamericana, ya sea este año o algún año anterior, habrán visto que yo también elijo trabajar con una parte de la obra de Quiroga, que en El vampiro, por ejemplo, o en el de Enid y el del cine, que ahora no me acuerdo cómo se llama. No voy a poder dormir porque no me acuerdo el título. Bueno, El espectro. Que trabajan a partir de los fenómenos científicos nuevos, ¿no? En algún caso, sobre todo lo que obsesionaba a Quiroga en la última parte de su vida, que tenía que ver con el fenómeno del cine. Bueno, los dos van a ir a buscar a ese imaginario, a ese magma de sentidos, este magma que Kereilac llama el imaginario científico de Entre Siglos, van a ir a buscar los temas para sus obras. Ambos repiten, ambos recidivan también sobre algunos temas, sobre algunos tópicos de este periodo, ¿no? La mediumidad, la telepatía, la telequinesia. La telepatía es mandar pensamiento, la telequinesia mover objetos con la mente. Pese a que ya, en el caso de Quiroga un poco, en el caso de Bioy mucho, ya eran levemente anacrónicos, ya habían perdido completamente legitimidad desde el punto de vista científico. Piensen que ya para la década del 40 la ciencia estaba en otro nivel, ¿no es cierto? Ya estamos en la bomba nuclear, ¿no? Digo, para que se den una idea hasta qué punto otro nivel, qué tan lejos de la mediumidad o de los fenómenos del psiquismo, ¿no? Entendidos como científicos podemos estar, ¿no?
Va por ese lado entonces lo que estamos pensando. Una cita del texto de Kereilac para que vean. En Bioy Casares pervive la presencia de un imaginario cientificista y ocultista levemente anacrónico. Un imaginario en el cual la ciencia y el espiritualismo comparten similar lenguaje, tal como sucedió en la cultura argentina de entre siglos. Me interesa esto, de que en realidad lo que vincula a la ciencia y el ocultismo en la obra de Bioy, al igual que sobre todo en la prensa de Argentina de entre siglos, tiene que ver con el lenguaje. Ese es el punto común que utilizan, ¿sí? Además de trabajar sobre la idea de los inventos, estos transformadores y demás. Sigue diciendo, la presencia de lo científico en Bioy, tan alejado de una ciencia real contemporánea, bomba atómica, como cercana a un uso puramente literario de los postulados, explica la máquina que capta efluvios humanos, en la invención de Morel, que ya eran parte de la historia de las ciencias o las pseudociencias. Son tópicos residuales, me gusta esa palabra, residuales de la ciencia, ¿sí? Entonces, Bioy recoge estos tópicos que en realidad la ciencia ya había descartado como posibilidades y las retoma y los reelabora, no solo en la invención de Morel, si ustedes leen Plan de Evasión, también en Plan de Evasión, ¿sí? Bien. Dice Kereilac, ahora estoy parafraseando, no citando. Para Bioy, esos tópicos no les sirven para elaborar hipótesis para desarrollar en la ciencia ficción, para eso tendría que analizar la ciencia contemporánea, sino como estímulo para la imaginación fantástica. Y acá viene entonces la pregunta por si la invención de Morel es o no es ciencia ficción, en rigor de verdad. Quiero decir, en la ciencia ficción nosotros estamos acostumbrados a pensar, por lo menos la ciencia ficción de hasta la década del 50 seguro, lo que abunda es, digo, estoy pensando, en realidad es hasta un poco más, ¿no? Es hasta la década del 60, pero en la década del 50 ya empiezan a aparecer, por ejemplo, Ray Bradbury, que plantea otra forma de entender la ciencia ficción. Pero quiero decir, la dominante de la ciencia ficción hasta bien entrada la década del 60, en la dominante de la ciencia ficción predomina el discurso explicativo, ¿sí? Quiero decir, vamos a hablar, si leen a H.G. Wells, por ejemplo, La máquina del tiempo, ¿qué hay? Hay una enorme, una profusa descripción de cómo funcionan esas máquinas. ¿Por qué? Porque es lo que le da verosimilitud al texto. Si ustedes leen, incluso algunos textos, no todos, pero algunos textos de Isaac Asimov, también hay una enorme, porque aparte venían del palo de la ciencia, eran escritores que venían del palo de la ciencia, y les interesaba trabajar desde la descripción de estos mecanismos que hacían a su literatura de algo posible, ¿no? Pienso también sin pensar solamente en la producción exclusivamente europea o norteamericana, también Stanislas Lem, por ejemplo, el de Solaris, y la enorme, profusísima literatura de ciencia ficción soviética, también trabaja muy desde esa perspectiva, desde el texto descriptivo, ¿sí? Acá lo que sostiene Kereilac es que el texto de Bioy usa, en definitiva, casi como una excusa este tema que corresponde al mundo de la ciencia ficción para trabajarlo desde otra perspectiva, que se va a alejar del tópico el tópico de la ciencia ficción. En primer lugar, porque es anacrónico. Ya nadie en la ciencia, nadie en la década del 40 está pensando en la ciencia en esos términos, ¿sí? En la máquina de fluvios para reproducir imágenes, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que sostiene? Entonces, ¿cuál sería la hipótesis central sobre esto? Es que vendría a ser como que Bioy hace una suerte de retro ciencia ficción. Me encanta la idea de que es retro. O quizás, como yo diría, ¿no? Como se trata de Bioy, que era tan elegante, tan fino, tan dandy. Yo, más que retro, la corrijo a Kereilac ahí y le diría que es vintage, ¿sí? Una suerte de ciencia ficción vintage de la década del 40. ¿Por qué? Dice Kereilac, porque quiere dar explicaciones racionalizadas, para esto utiliza ciertamente algo del discurso científico, de un fenómeno sobrenatural o extraño. Algo parecido a lo que hace
parecido pero menos riguroso que lo que hace Quiroga en El almohadón de plumas, ¿no? Texto que por otro lado es muy anterior, es de la década es del 15 más o menos, El almohadón de plumas. Piensen que lo recoge Quiroga en Cuentos de amor, de locura y de muerte, que es del 18, así que era de los primeros que había escrito, así que sí, es bastante anterior. Que en el caso igual de Quiroga es más perturbador, porque ahí sí que retoma algunos tópicos de la divulgación científica de ese momento. En el caso de Bioy hay como una especie de visita a destiempo de la ciencia ficción, y además, y esto no lo dice Kereilac, lo digo yo, así que es mucho más objetable, porque no soy doctora y no estudio en el CONICET, no trabajo para el CONICET, pero quiero decir, hay también algo como si fuese, ay, no sé si usar la palabra, me parece un poco duro, para Bioy, y es un libro que me encanta, pero quiero decir, como si hubiese cierta vagancia para adentrarse en las descripciones técnicas. En el personaje, si ustedes ven, cuando finalmente entiende que esto que él ve son proyecciones, que no son sujetos que están ahí, que es hermoso, ¿no? Porque él se va acercando cada vez más progresivamente a la casa y va viendo que no lo notan, en definitiva, ¿no? Y hay un momento que después vamos a leer donde se hace una serie de preguntas, que tiene mucho de imaginación razonada, se hace una serie de preguntas, a ver, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Por qué no me pueden estar viendo? ¿No? Hasta que finalmente decíamos, ya cuando perdidamente enamorado de Faustín, se da cuenta de que se trata de proyecciones, encuentra la máquina de Morel, la máquina esta que proyecta ad infinitum, y gracias a las enormes mareas, y siempre tiene energía, entonces proyecta al infinito esa semana que comparte él con sus amigos. Me parece a mí que hay como cierta, ¿se entiende lo que quiero decir? Vagancia, como que no abunda en la explicación de cómo funciona ese aparato. Capaz que no es vagancia, capaz que es porque no le interesaba, no era parte del tópico central de la novela, que tiene mucho más que ver con, en definitiva, con los avatares de un alma enamorada que busca hacer lo posible para estar con la mujer de la que se enamoró, y no tanto como con la tecnología que puede producir esas formas. Si se quiere, más una aproximación filosófica al hecho que una aproximación científica. No sé, lo cierto, quizás haya sido muy dura diciéndolo de vago, ¿no? Y ahora me arrepiento. Pero bueno. Acá, lo último que voy a decir al respecto, dice, Bioy Casares, dice que se corre de la definición de Rosalba Campra sobre el fantástico en el siglo XX. Que Campra dice que el componente sobrenatural digamos, que produce la zozobra, la vacilación, tiene que ser inenarrable, no puede ser comentado. Porque, dice Kereilac, en realidad lo que él está abrevando es una forma literaria anterior, muy anterior, a la forma de entre siglos, ¿no? Y que por eso muchas veces redunda en la explicación, en las sobreexplicaciones de las cosas, un poco a la manera de Quiroga, ¿no? Y se corre, o sea, lo que hace Kereilac es decir, no sé si es tan parecido a Borges como parecido a los predecesores de Borges, como Quiroga o Lugones, ¿sí? Forma parte más de la literatura de entre siglos, eso sostiene ella, que trabaja sobre la literatura de entre siglos, que a la literatura del siglo XX propiamente dicha, la que está marcada a fuego por la figura de Borges, ¿no? Bien, no voy a redundar en eso. Lean el artículo porque está buenísimo. Además, bueno, no sé si a ustedes les interesa, pero a mí esa época me resulta apasionante. Me resultan muy interesantes los entrecruzamientos entre ciencia y literatura, y muy interesantes como, más desde la perspectiva, si se quiere, de Bioy que de Wells, ¿no? Quiero decir, no me interesa tanto lo técnico, sino sobre todo los mundos que se construyen alrededor de eso, ¿sí? Bien.
Quería decir algunas cosas más, pero mejor me las callo. El texto, como ustedes verán, ahora vamos a leer algunas cuestiones, pero tiene algunas, para mí, algunas singularidades. Ustedes saben que es un texto que a mí, originalmente, lo tuve que leer en la escuela secundaria por primera vez. No me acuerdo en qué año, en tercero, cuarto. Y no me gustó nada. Me pareció insoportable, no me lo bancaba. Después, por algún extraño motivo, son esas cosas que pasan en la vida, lo tuve que leer como 4 veces más. No les exagero, 4 veces más. Si van a ver el estado en el que está el libro, está pobrecito desahuciado. Yo creo que cada vez que lo fui leyendo me fue gustando más el libro. Casi como algo que me crece adentro, ¿no? Morel. Y hoy, antes de la clase, y ayer un poco también a la tarde, venía releyendo unos fragmentos, los fragmentos que pensaba trabajar con ustedes, y me daba cuenta que me gusta cada vez más, ¿no? El texto, me parece cada vez más delicado, ¿no? En su sensibilidad y más también y mejor armado en el sentido de como las placas como tectónicas de sentido que produce. Capaz estoy flasheando. Léanlo, pero lo que quiero decir es, espero que lo hayan leído y que le den una oportunidad, porque a lo mejor también es esto, ¿no? Es un texto que para nuestra sensibilidad, que es un poco más rápida, más veloz, para los textos que venimos trabajando en Argentina, que son además más breves, que son además en general más polémicos, entonces eso siempre genera más motor de lectura. Este es un texto más moroso y que las pasiones que se promueven en el texto, si bien son muy intensas, son como asordinadas, ¿sí? No son tan estridentes. No sé, después me dirán si estuvieron o no de acuerdo conmigo y qué les pareció. El texto decía, tiene una cosa para mí formidable desde el punto de vista como estructural, que es que en realidad se cimenta sobre un enigma que no se resuelve nunca en el texto. Quiero decir, el personaje, nuestro narrador, el gran enigma es el narrador. ¿Quién es el sujeto que nos está contando esta historia? Y sobre todo, ¿por qué llega a esta isla en calidad de fugitivo? ¿De qué delito viene huyendo? Nunca se nos explica eso, ¿sí? El texto arranca con esta morosidad, con esta lentitud a la que hacía mención, pero omite contar, si se quiere, lo más importante, ¿no? Un poco pienso, ahí Bioy, con todo lo que en otras cosas era retro, vintage, yo creo que ahí se adelanta a un tipo de escritura que iba a desarrollarse durante toda la década del 40 y más adelante, sobre todo, que tenía, en la que se le daba una enorme preponderancia a la elipsis, aquello que no se dice, lo que no se cuenta en el relato. Los que hacen conmigo Latinoamericana lo vimos cuando, antes de empezar a trabajar sobre Rulfo, hablamos también sobre la generación que influencia a los escritores de la década del 50 en Latinoamérica, que es la generación de Hemingway y de Faulkner muy especialmente, ¿no? Y Hemingway sostenía que el relato, no así las novelas, porque después Hemingway en las novelas cuenta todo, pero los cuentos debían funcionar como un iceberg, ¿no? Donde la historia total permanece en buena parte debajo del agua y lo que nosotros vemos como lectores es solamente una parte, un fragmento pequeño de eso que sería el total de la historia. Yo creo que ahí un poco, también un poco para tirarle una soga a Bioy, no, pero no, creo que ahí honestamente Bioy se adelanta un poco a esa época, porque en realidad el gran enigma del texto nunca se explica. Y el gran enigma del texto tiene que ver nada más y nada menos con quién es el protagonista, ¿sí? Y qué es lo que está haciendo ahí. Piensen que no tiene ni nombre el protagonista, ¿sí? No tiene nombre, no tiene nacionalidad, no sabemos de dónde viene, no sabemos por qué está huyendo, ¿no? Y eso no lo retoma el libro. Para mí eso es extraordinario. Bien, decíamos, ¿no? Este tipo que está ahí, está sostenido en la primera parte, todo es la más aburrida, así que tengan más paciencia. Tiene que vivir acostumbrándose a los vaivenes de la intemperie, ¿no? A los vaivenes de este lugar donde las mareas son tan extraordinariamente amplias. Y le empieza a pasar esto. En la lejanía ve una construcción y ve gente que realiza una serie de acciones. Es casi como una especie de... A mí eso también me hace acordar un poco, me parece que dialoga con el otro gran género que cultivaba Bioy, que es el fantástico, ¿no? Casi como si fuese un misterio de habitación cerrada. Algo que sucede, un crimen, en este caso no es un crimen literal, o sí, vamos a ver después,
si lo que Morel hace se puede llamar o no un crimen, pero que sucede con un conjunto de gente, que en este caso es un grupo de amigos, el grupo de amigos que Morel invita a su isla. Bueno, él se empieza a acercar, como les contaba antes, y empieza cada vez más una vez sin querer se deja ver, y empieza cada vez más a especular por qué es que no es percibido por el resto, ¿sí? Quería leerles unos fragmentos, porque son muy buenos, y porque tengo ganas de compartir cosas buenas con ustedes. El fragmento que les voy a leer ahora es en ese momento, ¿no? Intenté varias explicaciones a por qué no me ven. Que yo tenga la famosa peste, sus efectos en la imaginación, la gente, la música, Faustín, en el cuerpo. Tal vez lesiones horribles, signos de la muerte que los efectos anteriores no me dejan ver. Que el aire pervertido de los bajos y una deficiente, los bajos son donde él vive, ¿no? Donde está permanentemente siendo inundado por las mareas, y una deficiente alimentación me hayan vuelto invisible. Los intrusos no me vieron, o tienen una disciplina sobrehumana, descarté secretamente con la satisfacción de obrar con habilidad toda sospecha de simulación organizada, policial. Objeción. No soy invisible para los pájaros, los lagartos, las ratas, los mosquitos. Se me ocurrió, precariamente, que pudiera tratarse de seres de otra naturaleza, de otro planeta, con ojos, pero no para ver, con orejas, pero no para oír, estos seres a los que ve. Dice, bueno, a lo mejor es que son extraterrestres. Recordé que hablaban un francés correcto. Extendí la monstruosidad anterior, que ese idioma fuera un atributo paralelo entre nuestros mundos, dedicado a distintos fines. Hermoso, esto es re borgiano, ¿no? Ay, pobre vive hoy siempre viviendo a las sombras, pero quiero decir, esta idea es bien metafísica. He llegado a la cuarta hipótesis por la aberración de contar sueños. Anoche soñé esto. Yo estaba en un manicomio. Después de una larga consulta, ¿el proceso? Con un médico, mi familia me había llevado ahí. Morel era el director. Por momentos yo sabía que estaba en la isla, por momentos creía estar en el manicomio, por momentos era el director del manicomio. No creo indispensable tomar un sueño por realidad, ni la realidad por locura. Quinta hipótesis. Los intrusos serían un grupo de muertos amigos. Yo, un viajero como Dante, Swedenborg, o si no, otro muerto, de otra casta, en un momento diferente de su metamorfosis. Esta isla, el purgatorio, o cielo de aquellos muertos, queda anunciada la posibilidad de varios cielos. Si hubiera uno y todos fueran allí y nos aguardasen un encantador matrimonio y todos sus miércoles literarios, muchos ya habríamos dejado de morir. Observen. Esta quinta hipótesis es en realidad, en cierta medida, cierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien lo que él está viendo no son espectros, o no son literalmente espectros, son proyecciones, ¿no? Que hace este Morel sin avisarle al resto, que suplantan a la vida de las personas, porque Morel no ha logrado resolver este problema esencial de su artefacto, ¿sí? Quiero decir que termina muriéndose la gente a la que él le toma la imagen. Acá hay algo re parecido, casi al punto de la... No voy a decir plagio, porque es una palabra fuerte. De la deuda con el cuento de Quiroga, con el vampiro. Ojo que de Quiroga hay dos vampiros. El vampiro, el que es el de un tipo que va a la casa de otro que tiene una proyección. Hay un artista que le gusta mucho de cine, una actriz, y entonces logra una proyección que tiene interacción con ellos. Bueno, es hermoso ese cuento también. Y también tiene el fundamento para esto está en la pasión romántica, ¿no? Observen, lo mismo que acá con Faustín. O sea, vio y le choreó todo a Quiroga, no, mentira. No, de hecho no sé si lo había leído, es un cuento menor que no había sido recogido probablemente en ningún libro. Eso lo que nos invita a pensar es que también está dentro, vieron que siempre hablamos, ¿no? De la zeitgeist, ¿no? Como de la imaginación colectiva, de la intelectualidad de la época, ¿no? Bien. Eso entonces me parece formidable del texto, y también tiene mucho de la ciencia ficción, esto de plantear en el propio texto una serie de hipótesis de interpretación de esto que está pasando, porque también el personaje empieza a decir, bueno, pero un momento, ¿qué es lo que me está sucediendo? Voy a ir hacia el final, la parte de la semana, toda esta semana que se repite in eternum, en la que Morel les explica a sus invitados lo que está pasando. Está dividida como en un par de partes. Morel extendió los brazos y dijo con voz entrecortada, debo hacerles una declaración.
Sonrió nerviosamente. No es grave. Para no cometer inexactitudes, he decidido leer. Por favor, escuchen. Empezó a leer las páginas amarillas que inserto en la carpeta. Hoy a la mañana, cuando me escapé del museo, estaban sobre la mesa. Las tomé de ahí. Cita. Tendrán que disculparme esta escena, primero fastidiosa, después terrible. Lo olvidaremos. Esto, asociado a la buena semana que hemos vivido, atenuará su importancia. Había resuelto no decirles nada. No hubieran pasado por una inquietud muy natural. Yo habría dispuesto de todos hasta el último instante sin rebeliones. Pero, como son amigos, tienen derecho a saber. En silencio movía los ojos, sonreía, temblaba. Después siguió con ímpetu. Mi abuso consiste en haberlo fotografiado sin autorización. Es claro que no es una fotografía como todas. Es mi último invento. Nosotros viviremos en esa fotografía siempre. Imagínense un escenario en que se representa completamente nuestra vida en estos 7 días. Nosotros representamos. Todos nuestros actos han quedado grabados. ¡Qué impudor! Gritó un hombre de bigotes negros y dientes para afuera. Espero que sea broma, dijo Dora. Faustín no sonreía, parecía indignada. Podría haberles dicho al llegar, viviremos para la eternidad. Tal vez lo hubiéramos arruinado todo, forzándonos para mantener una continua alegría. Pensé, cualquier semana que nosotros pasemos juntos, si no sentimos la obligación de ocupar bien el tiempo, será agradable, ¿no fue así? Entonces les he dado una eternidad agradable. Por cierto que las obras de los hombres no son perfectas. Aquí faltan algunos amigos. Claude se ha disculpado, trabaja en la hipótesis, en forma de novela y de cartilla teológica, de un desacuerdo entre Dios y el individuo. Hipótesis que le parece eficaz para hacerlo inmortal y que no quiere interrumpir. Interesante, ahí hay como un microrelato, ¿no? Y que es medio una puesta en abismo, porque es de alguien que también está buscando la inmortalidad. Madeleine hace 2 años que no va a la montaña, teme por la salud. Leclerc se comprometió con los Davis para ir a Florida. Agregó, el pobre Charlie. Es claro, nunca sabemos bien qué pasa con este Charlie. Hay ahí también otro microrelato. Qué maestro de lo que no se dice, ¿no? El texto. Por el tono de estas palabras, más señalado en pobre, por la solemnidad muda, con algunos cambios de postura y movimiento de las sillas que hubo enseguida, inferí que ese Charlie era un muerto. Con más precisión, un muerto reciente. Morel dijo después como queriendo aliviar al auditorio. Pero lo tengo. Si alguno quiere verlo, puedo mostrárselo. Fue uno de mis primeros ensayos con buen resultado. Chan. ¿Qué provocó la muerte de Charlie? Ahí esa es la pregunta. Se detuvo. Me parece que advirtió el nuevo cambio en la sala. En el primero había pasado de un aburrimiento afable a la pesadumbre, con ligera reprobación por el mal gusto de traer a un muerto a la mitad de una broma. Ahora estaba perpleja, casi horrorizada. Volvió a los papeles amarillos con precipitación. Mi cerebro ha tenido desde hace mucho tiempo 2 ocupaciones primordiales. Pensar mis inventos y pensar en... Se restableció decididamente la simpatía entre Morel y la sala. Por ejemplo, corto las páginas de un libro, paseo, cargo mi pipa y estoy imaginando una vida feliz con... Cada interrupción provocaba una salva de aplausos. Cuando completé el invento se me ocurrió, primero como un simple tema para la imaginación, después como un increíble proyecto, dar perpetua realidad a mi fantasía sentimental. Creerme superior y la convicción de que es más fácil enamorar a una mujer que fabricar cielos me aconsejaron obras espontáneamente. Las esperanzas de enamorarla han quedado lejos. O sea, sabemos nosotros que se refiere a Faustín, ¿no? Ya no tengo su confiada amistad, ya no tengo el sostén, el ánimo para encarar la vida. Convenía seguir una táctica, trazar planes. Morel cambió de tono, como queriendo cortar la gravedad que habían traído sus palabras. En los primeros, o la convencía de venirnos solos, imposible, no la he visto sola desde que le confesé mi pasión, o la raptaba. Habríamos estado peleando eternamente. Nótese que, por esta vez, no cabe exageración en la palabra eternamente. Alteró mucho este párrafo. Dijo, me parece, que había pensado raptarla y ensayó algunas bromas. Ahora les explicaré mi invento. Fíjense en el fondo la cantidad de cosas que trabaja acá, ¿no es cierto? El tipo que en la pasión romántica por esta mujer en realidad somete al resto a su experimento. Y es un poco una mía o de nadie, ¿no? Un poco una puesta en escena de eso. Él sabe las consecuencias que puede tener su experimento en el resto.
pero no le importa, ¿no? Con tal de vivir como su fantasía, la fantasía romántica de vivir con Faustín. Estamos hablando de Morel, ¿no? Ahora vamos a ver cómo vive la fantasía, la misma fantasía romántica nuestro narrador. Esperen que quiero ver. Voy a leerles cómo continúa la explicación. El Morel después no puede seguir explicando, pasan una serie de cosas y él copia la explicación de las cuartillas esas amarillas que tomó del cuarto. ¿Cuánto voy hablando? ¡Pah! ¡Qué barbaridad! Así que hoy dije, ay, hoy voy a hacer una clase corta, total, tengo los temas los tengo muy bien pensados, así que, y ahí está, la clase corta. Agregaré a continuación las páginas de los papeles amarillos que Morel no leyó. Cita. Ante la imposibilidad de ejecutar mi primer proyecto, llevarla a casa y tomar una escena de felicidad mía o recíproca, se refiere a Faustín, concebí otro que es seguramente mejor. Descubrimos esta isla en las circunstancias que ustedes conocen. 3 condiciones me la recomendaron. 1, las mareas. 2, los arrecifes. 3, la luminosidad. La regularidad ordinaria de las mareas lunares y la abundancia de mareas meteorológicas aseguran un servicio casi constante de fuerza motriz, ¿no? de energía. Los arrecifes son un vasto sistema de murallas contra invasores. Un hombre los conoce, es nuestro capitán MacGregor. He cuidado que no vuelva a arriesgarse en estos peligros. La clara, no deslumbrante luminosidad permite esperar una merma verdaderamente exigua en la captación de imágenes. Les confieso que una vez descubiertas estas generosas virtudes no dudé en invertir mi fortuna en la compra de la isla y en la construcción del museo, de la iglesia, de la pileta. Alquilé ese barco de carga que ustedes llaman el yacht para que nuestra vida venidera fuera más agradable. La palabra museo que uso para designar esta casa es una sobrevivencia del tiempo en el que trabajaba los proyectos de mi invento sin conocimiento de su alcance. Es hermosa la idea, ¿no? Desde el vamos les dijo que era un museo, un lugar donde ellos iban a quedar en permanente exhibición para el mundo. Entonces pensaba erigir grandes álbumes o museos familiares y públicos de estas imágenes. Ha llegado el momento de anunciar. Esta isla, con sus edificios, es nuestro paraíso privado. He tomado algunas precauciones, físicas, morales, para su defensa. Creo que lo protegerán. Aquí estaremos eternamente, aunque mañana nos vayamos, repitiendo consecutivamente los momentos de la semana y sin poder salir nunca de la conciencia que tuvimos en cada uno de ellos, porque así nos tomaron los aparatos. Esto nos permitirá sentirnos en una vida siempre nueva, porque no habrá otros recuerdos en cada momento de la proyección que los habidos en el correspondiente de la grabación, y porque el futuro, muchas veces dejado atrás, mantendrá siempre sus atributos. Es hermosa esta idea, ¿no? De permanecer siempre en el tiempo. Esperen que quería buscar otra cosa más que no lo encuentro. Bien, y por último voy a leer. No, y es terrible la idea, digo, dentro decíamos, del proyecto de novela de amor, que también es la invención de Morel, de amor y desamor. Fíjense que hacia el final de la novela, nuestro narrador se da cuenta de que esta Faustina, la que ha estado venerando, está seguramente, y que está permanentemente reproduciéndose, semana tras semana, está en la vida real, en realidad, seguramente muerta, ¿sí? Eso es así que es la melancolía propia de la ciencia ficción. Vieron que la ciencia ficción es un género particularmente melancólico, siempre. Y me parece a mí que si bien hay otros rasgos de la ciencia ficción, que como bien dice Kerouac, la novela no tiene, este rasgo sí permanece intacto, ¿no? La idea de la melancolía. Hay unos ruidos en el techo, perdón, que debe ser algún gato. Hacia el final del texto. Estoy a salvo de los interminables minutos necesarios para preparar mi muerte en un mundo sin Faustín. Estoy a salvo de una interminable muerte sin Faustín. Cuando me sentí dispuesto, abrí los receptores de actividad simultánea. Han quedado grabados 7 días. Representé bien. Un espectador desprevenido puede imaginar que no soy un intruso. Esto es el resultado natural de una laboriosa preparación. 15 días de continuos ensayos y estudios. Infatigablemente he repetido cada uno de mis actos. Estudié lo que dice Faustín, sus preguntas y respuestas. Muchas veces intercalo con habilidad alguna frase. Parece que Faustín me contesta. No siempre la sigo, conozco sus movimientos y suelo caminar delante. Espero que, en general, demos la impresión de ser amigos inseparables, de entendernos
sin necesidad de hablar. Cuando llega a la conclusión de que Faustín entonces está muerta, es una especie como de suicidio, como esta cosa como ambivalente, ¿no? De suicidio a la posteridad, pensando en la posteridad. Lo que decide es volver a grabar, pero grabar la proyección transitando y él meterse en el medio de la proyección. ¿Se entiende? Él interviniendo, diríamos, en los términos de Cartchagian sobre Borges, interviniendo esa proyección. ¿Se entiende? Me parece algo hermoso y terrible y terriblemente melancólico, ¿no? Esta idea de lo maquinal, por un lado, y él interviniendo lo maquinal con su humanidad, pensando en una posteridad, para que la posteridad los encuentre juntos y los vea como entrañables amigos, ¿sí? ¿No les parece hermoso? Después me cuentan. Me interesa su opinión. La esperanza de suprimir la imagen de Morel me ha turbado. Sé que es un pensamiento inútil. Sin embargo, al escribir estas líneas siento el mismo empeño, la misma turbación, esta idea de los celos, ¿no? Le gustaría, de alguna manera técnica, encontrar alguna manera técnica para suprimir la imagen de Morel. Me vejó la dependencia de las imágenes, en especial de Morel con Faustín. Ahora no, entré en ese mundo. Ya no puede suprimirse la imagen de Faustín sin que la mía desaparezca. Me alegra también depender, y esto es más extraño, menos justificable, de Heinz, Dora, Alec, Stoeber, Irene, etc. Del propio Morel. Cambié los discos. Las máquinas proyectarán la nueva semana, eternamente. Una molesta conciencia de estar representando me quitó naturalidad en los primeros días. La he vencido. Y si la imagen tiene, como creo, los pensamientos y los estados de ánimo de los días de la exposición, no es solo la imagen, contiene todo, los pensamientos, ¿no? Por eso los efluvios a los que hacíamos mención. Los pensamientos y los estados de ánimo de los días de la exposición, el goce de contemplar a Faustín será el medio en que viviré la eternidad. Con una incansable vigilancia mantuve el espíritu libre de inquietudes. He procurado no investigar los actos de Faustín, olvidar los odios. Tendré la recompensa de una eternidad tranquila. Más aún, he llegado a sentir la duración de la semana. Bien, sigue más adelante. Y leo los últimos 3 párrafos. Aún veo mi imagen en compañía de Faustín. Olvido que es una intrusa. Un espectador no prevenido podría creerlas igualmente enamoradas y pendientes una de la otra, su imagen y la de Faustín. Tal vez este parecer requiera la debilidad de mis ojos. De todos modos consuela morir asistiendo a un resultado tan satisfactorio. Mi alma no ha pasado aún a la imagen. Si no, yo habría muerto. Habría dejado de ver, tal vez, a Faustín para estar con ella en una visión que nadie recogerá. Al hombre que basándose en este informe invente una máquina capaz de reunir las presencias disgregadas, haré una súplica. Búsquenos a Faustín y a mí. Hágame entrar en el cielo de la conciencia de Faustín. Será un acto piadoso. El final es hermoso también, ¿no? Terriblemente romántico. El texto también de María Negroni plantea algunas cuestiones vinculadas, es mucho más, está muy hermosamente escrito, porque Negroni es poeta, es escritora, y plantea también algunas cuestiones que a mí me interesa trabajar. En el fondo, este texto también se pone por sobre una larga tradición dentro de la literatura, que empieza, como la mayor parte de la literatura de género occidental, con Poe, a pensar en las relaciones en definitiva, entre la representación y lo representado, ¿sí? Vieron como en el retrato oval de Poe, cuando el pintor termina de pintar a la mujer, hay ahí por supuesto una alusión a cómo trabaja el matrimonio en las mujeres, ¿no? Termina de pintar a la mujer y la vida pasa del sujeto pasa de la mujer a la obra, ¿no? La obra es tan vivaz que el sujeto no puede seguir vivo porque no puede coexistir en el mismo tiempo, espacio. Bueno, algo así es lo que pasa con la invención literal de Morel, ¿no? Y con el libro. La representación y lo representado no pueden convivir, ¿no? Y ese es uno, si se quiere, de los dramas propios del arte, ¿sí? La idea de que permanentemente estamos tratando de crear como artistas, como escritores, como artistas plásticos, crear algo vivo,
¿no? Algo vivo, que en esencia, por supuesto, desde el punto de vista, desde el vamos, no lo es, no está vivo, pero que por otro lado, si estuviera vivo, sería incompatible con el modelo, sería incompatible con la naturaleza. Eso me parece como desde la perspectiva metafísica del texto, que también la tiene enormemente, el texto de Bioy, también es interesante para pensar sobre el universal humano, al que alude también el texto vinculado a la reflexión sobre el arte, sobre el hecho artístico en sí, ¿no? La idea entonces de que lo representado y la representación son esencialmente diferentes y no pueden coexistir en tiempo y en espacio. Bien, con esto dejamos la clase de hoy, de Bioy. Les pido que vuelvan sobre el texto, vuelvan a leerlo desde la perspectiva de lo que presenta sobre todo el de Kereilac y el de Negroni. Léanlo también el de Negroni. Si tienen ganas, mírense, hace un año en Marienbad, no me fijé si está en YouTube, yo la tengo en un viejo DVD. Quizás hoy a la noche la vea, como para entrar. Igual, no, últimamente, con lo cansada que estoy con los chicos, veo media hora de cada cosa con suerte antes de quedarme dormida. Después, cuando me despierto, ya los capítulos terminaron. Y mi pareja me tiene que contar qué pasó. Pero bueno, amén de estas cuestiones que tienen más que ver con mi cotidianeidad y también con la edad, vamos a decir la verdad. Hace un año en Marimbada es una hermosa película y me interesa que sobre todo que vean las relaciones de la traducción de un lenguaje al otro, ¿no? ¿En qué forma se puede dar esa traducción? Les dejo para que hagan una consigna. La consigna de hoy, voy a decir una palabra que no digo muy frecuentemente, es optativa. Esto es, la pueden hacer si tienen ganas, si están con tiempo, y si no, pueden tranquilamente prescindir de ella. Es optativa sobre todo porque para que no se atrasen con las que ya tienen pendientes. Y es porque es un poco rara también. Me gustó que pensaran justamente en estas propuestas que plantea el texto de Bioy y las propuestas que plantea en general la ciencia ficción. Así que tienen que pensar en una máquina, ¿sí? En una máquina que pueda ser trabajable desde la ciencia ficción. Y tienen que escribir un texto que no va a ser literario esta vez. Puede ser un folleto, puede ser... Van a ver, ahí, en la consigna está. Como digo siempre, siéntanse libres de trabajar la consigna. Lo único que tiene que estar sí o sí es la idea de una máquina que haga algo. Algo que por supuesto pueda ser materia de utilización para un texto de ciencia ficción. Dicho esto, he finalizado hoy y les dejo un abrazo muy muy grande. Quedo siempre al pendiente de lo que ustedes me digan, de lo que tengan ganas de comentarme y demás. Lean La Invención de Morel y denle una chance. Para la clase que viene vamos a trabajar sobre Silvina Ocampo. Seguimos recorriendo esta hermosa unidad, que es la unidad 2. Tienen ya la antología de textos de Silvina en el Classroom, se las voy a mandar también por mail. Es, por supuesto, como siempre digo, un recorte. Bien, creo que no me he dejado nada importante por decir. Les pido perdón si estuve un poco dispersa. Otra vez soy la persona que se duerme a los 20 minutos, así que no sé qué esperan de mí. Soy el mismo sujeto. Cuídense mucho, por favor, y nos estamos viendo.